Las 4:15 de la tarde les quiero contar que sobre un estudio que revela qué pasó con la fe durante la pandemia. ¿Qué pasó con la fe durante la pandemia? Algunos han aumentado la fe, se ha perdido la fe, y Mariela Mosqueira es doctora en Ciencias Sociales de la UBA y con ella estoy en contacto para charlar sobre este estudio. Mariela, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Bueno, muchas gracias por este contacto, por el interés en nuestro trabajo. Sí, hicimos una encuesta, como vos estabas contando. Adelante. A 2.672 personas llegamos. Fue realmente un relevamiento muy importante, justo en un momento clave, que era justamente en el inicio de la apertura, de la segunda apertura que hubo del 14 al 24 de agosto. Y estas personas a las que hemos llegado, bueno, digamos, son de distintas partes del país y también algunas personas de otros países que también participaron de la encuesta, y la gran mayoría de ellos son personas que están afiliadas a alguna comunidad de fe, no solamente católica, también evangélicos, mormones, personas de matriz afro, todo lo que serían las religiones justamente de matriz afro, Umbanda, africanista, Ifá también participaron, también personas de la Iglesia Scientology. Así que bueno, una diversidad religiosa muy interesante. Queríamos saber qué había pasado, ¿no?, durante la pandemia con esas comunidades y cómo la fe había ayudado a estas personas a transitar la pandemia. Cuando hablamos de, por ejemplo, y ya vamos a entrar en los grupos y también en los porcentajes de cada uno de ellos, y también en cuáles son las preguntas por las cuales han recorrido la encuesta. Cuando hablamos, por ejemplo, de católicos, estamos hablando de absolutamente todos los órdenes religiosos. Por ejemplo, el Reino de Dios, Iglesia Universal de tal... El Reino de Dios. Exactamente. ¿Agrupa también ese grupo? Sí, o sea, la Iglesia Universal del Reino de Dios es una iglesia que, digamos, viene del mundo protestante, más que nada, es dentro del mundo protestante una variante que es el pentecostalismo. En esa matriz se inscribe esta iglesia, que es una iglesia particular dentro de muchas otras iglesias evangélicas, no es católica, digamos. Pero sí, o sea, participaron de iglesias evangélicas, participaron de la iglesia católica y de una infinidad de otras comunidades de fe más pequeñas o medianas, que en general en las encuestas más probabilísticas no se llega a captar porque son en algunos casos comunidades muy minoritarias. Pero lo interesante de justamente de la muestra que nosotros sacamos, es que más del 50% son personas que se afilian a estas minorías religiosas. Más del 50% son de minorías religiosas, y estas minorías son las que acabas de enunciar, las matriz afroevangélicas. ¿Y sin filiación religiosa específicamente? ¿Qué número? También tenemos un 10.9% de personas que se reconocieron sin filiación religiosa, aunque tienen prácticas espirituales también, muchas de ellas, pero no se afilian a ninguna comunidad de fe en particular. Y acá te hago esta pregunta, porque una cosa es pertenecer a una comunidad y otra cosa es tener fe en algo. Y ahí me parece que se abre otra ventana, porque hay personas que te dicen, ¿vos creés? Mira, yo no creo en un Dios, te dicen, pero tengo fe en ciertas cosas, y no te lo pueden describir. Porque me ha tocado charlar, uno charla con un montón de personas, etcétera, y a veces se dan estos temas y te dicen, mira, yo no sé si creo en Dios, pero creo en algo, tengo fe, la fe nunca la pierdo. Por eso te pregunto sobre esto que no solamente engloba a las comunidades religiosas. Tal cual. Hay personas, muchas personas se identifican como agnósticos en este esquema que vos me estás planteando, ¿no? Yo creo que hay algo, pero no te podría decir bien qué, digamos, pero creo que hay algo superior a mí que me trasciende, pero no lo identifico con ninguna institución en particular. Ahí va. Eso sí, hay personas.
Por eso nosotros englobamos a aquellos que tienen este comportamiento que vos estás planteando, también otras personas que dicen, sí, yo tengo fe, pero no creo en las iglesias, ¿no? No creo en las instituciones. O sea, yo creo que yo en la Virgen, creo en determinadas prácticas, por ejemplo, orientalistas, en el yoga, ¿no? Pero no me identifico con ninguna religión ni con ninguna iglesia en particular. Y después tenés los ateos, ¿no? Los ateos que militan por la no religión, porque desaparezcan las religiones y por mantener una actitud no creyente. No creen en la existencia de Dios y militan por eso. Nosotros lo que hicimos fue como englobar a todas esas personas en esta categoría que es sin filiación religiosa, que allí los encontramos a todos, ¿no? Juntos. Pero la particularidad de esta encuesta específicamente es que el 90% de las personas que nosotros encuestamos sí consideraban que la religión o la espiritualidad era algo importante en su vida. Y esto es interesante a la hora de analizar los resultados que arrojaron, ¿no? Y se pudo también encuestar dentro de quienes pertenecen o a diferentes instituciones el rol que jugó cada una de ellas durante la pandemia con medidas sanitarias, porque muchos fueron grandes contenedores de diferentes situaciones. Exacto. Nosotros, la encuesta tiene 3 bloques. El primer bloque lo que buscó fue indagar las creencias de estas personas acerca de la pandemia, o sea, qué creían acerca del virus, qué creían acerca de las vacunas, si habían transitado la enfermedad, si, digamos, se habían vacunado o no, más allá de las creencias, o sea, todo lo que serían creencias y actitudes acerca de la pandemia de estas personas creyentes, ¿no? Después el segundo bloque lo que buscó indagar es cómo la fe había ayudado a estas personas a transitar la pandemia, ¿no? Y finalmente el último bloque lo que buscaba era ver a través de las respuestas de estos encuestados cómo sus comunidades habían intervenido, cómo habían ayudado en el contexto de la crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué acciones públicas o sociales habían llevado a cabo? Y ahí, bueno, pudimos ver estos 3 como grandes bloques que trataban de analizar la fe y la pandemia, y desde el punto de vista de la diversidad religiosa. Una de las cosas con respecto al primer bloque, ¿no? Puedo decirte como algunos datos, porque es un informe de 60 páginas que los invito a todos a leerlo, porque es muy largo, no vamos a poder detenernos en cada uno de los temas aquí, pero bueno, los invitamos a leer el informe completo que está disponible en la página del CEIL del CONICET, que lo publicamos por allí con el doctor Juan Cruz Esquivel, que fue quien dirigió conmigo este estudio. Y bueno, una de las cuestiones es que ya terminando la pandemia, lo que nos apareció es que 8 de cada 10 personas consideraban que el coronavirus se relacionaba con algún tipo de teoría conspirativa, ¿no? La que más aparecía como frecuente es que era un virus que se había elaborado en un laboratorio y que se había escapado, ¿no? Después, en menor importancia, digamos, había otras teorías de conspiración, como por ejemplo, que bueno, tenía que ver con el uso de las antenas 5G, que esta fue también una teoría que se circuló en algunos espacios. También, digamos, la cuestión de que fue una estrategia de la industria farmacéutica para incrementar las ganancias, o que es un complot para un nuevo orden mundial. O sea, 8 de cada 10 encuestados marcaron una o más de algunas de estas teorías, lo cual es algo llamativo, digamos, porque ya estábamos después de casi 2 años de pandemia, con muchísima información, ya existía la vacuna. O sea, las teorías conspirativas son como muy frecuentes como al comienzo de un hecho social impactante como fue la pandemia, ¿no? Al comienzo uno no sabe nada y necesita poner sentido a ese caos, ¿no? Y bueno, ahí las teorías de la conspiración es como que son más frecuentes, pero ya habiendo pasado mucho tiempo, sin embargo, estas teorías seguían estando en funcionamiento. Después las teorías, si nosotros veíamos por diversidad religiosa, había comunidades que en donde era más frecuente encontrar estas teorías de conspiración que en otras. Por ejemplo, en la iglesia Scientology aumentaba muchísimo este tipo de percepciones acerca del coronavirus, y también en menor medida en evangélicos.
por ejemplo, en personas sin filiación religiosa, de las que estábamos hablando hace un ratito, aumentaban más las percepciones acerca del coronavirus vinculadas con el cambio climático o con la emergencia del virus de manera natural, ¿no? Bueno, eso un poco como la primera parte. Después, con respecto a las vacunas, todos tienen una opinión que, bueno, la mitad considera que son muy seguras y confiables, la otra mitad tiene más reparos, pero a la hora de preguntar, ¿no?, si se habían vacunado o no, 8 de cada 10 lo habían hecho. Ahí sí, aquí, otra vez, aquí en Argentina hay sí, un gran número de vacunación, lo cual sí, pone de manifiesto que esa tercera ola que se está, o la cuarta o la quinta, o ya he perdido la cuenta, en diferentes países, los más renombrados en este momento, Alemania, Austria, y en otros lugares, Reino Unido, bueno, que tienen gran parte de la población sin su vacunación completa, y están viendo y sí, están viviendo nuevamente el impacto tan fuerte de otra ola. muy fuerte. Sí, tal cual. Pero acá lo que nosotros notábamos era que sí, la religión tenía cierta incidencia en lo que tenían estas personas como opinión acerca tanto de las vacunas como el COVID. Nos parecía muy fuerte que dentro de la comunidad de la Iglesia Scientology había como esta predisposición a pensar en teorías conspirativas y a su vez tener opiniones como adversas acerca de la vacuna y no vacunarse, ¿no? Ahí en esa comunidad vimos, pero la gran mayoría, como vos recién marcabas, de las otras comunidades tenían una alta vacunación y tenían opiniones más, digamos, favorables acerca de la vacuna. De hecho, los que más a favor estaban de la vacuna y de la ciencia son la iglesia, digamos, mormona, comúnmente conocida, iglesia de los santos de los últimos días. Ellos tienen más confianza en la ciencia, más confianza en la vacuna y son los que más se habían vacunado. El 90% de las personas que se identificaron como mormones se habían vacunado. Lo mismo pasaba con las iglesias de matriz afro. Mariela, punto de contacto donde la gente puede acceder a esta información de 60 páginas. Sí, está en el CEIL del CONICET, que es un centro, un instituto del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ahí lo pueden encontrar también en mi Twitter, que mi Twitter es @MarielaM10, ahí también lo tenemos ahí colgado. Y como para cerrar, te quisiera decir una cosita, que las comunidades han hecho mucha ayuda social durante la pandemia, desde ayuda humanitaria, desde alimentos, abrigos. Eso es algo que salió muy fuerte en la encuesta, y que también veíamos que las personas que estaban afiliadas a una comunidad de fe habían pasado, digamos, mejor a nivel emocional la pandemia, y de alguna manera nosotros llegamos a la conclusión de que habían funcionado como una especie de amortiguadores emocionales también, como para decirte algo de los otros dos bloques que no vamos a poder desarrollar aquí. Mariela, gracias por atenderme y también por esta descripción tan valiosa dentro de este universo de personas, de 2.000, un poquitito más de 2.300 personas que han contestado en cuestión de fe durante la pandemia, cómo se encuentran. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, por el tiempo y por el espacio. Un placer. Mariela Mosqueira, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, a propósito de este estudio que revela qué pasó con la fe en diferentes establecimientos y también en prácticas religiosas durante la pandemia.